variables de un proceso. Las variables de un proceso son aquellas que de alguna u otra manera afectan la salida de un proceso. Las variables presentes en un proceso industrial son las siguientes: flujo, nivel, presión y temperatura. Las variables del proceso de refinación del petróleo son las siguientes: temperatura de transferencia. Es la temperatura máxima a la cual se somete el petróleo crudo a una temperatura de 360 grados centígrados. Presión de trabajo. Es la temperatura a la cual se realiza la operación. Temperatura de cabeza. Se encuentra en la parte superior de la columna fraccionada. Temperatura de corte. Es la temperatura que se realiza para la extracción de un combustible. Inyección de vapor. Se aplica en la columna fraccionada para así establecer un equilibrio de vapor líquido, y esto favorece a los combustibles más volátiles. Parámetros. Los parámetros dentro de un proceso industrial son considerados valores numéricos, los cuales se deben cumplir, porque si no se cumplen con los parámetros especificados o diseñados para ese proceso, no le podemos dar continuidad a la siguiente etapa, debido a que se puede generar cualquier tipo de problema debido a que no se cumplió en la primera etapa. Ejemplo de esto, en el proceso de refinación del petróleo, puede ser que en la etapa de calentamiento o evaporación del petróleo al crudo no se cumple con este parámetro de 360 grados centígrados. Cuando pasa la torre de destilación o fraccionamiento, puede que no se cumpla con cada uno de estos puntos de ebullición que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con este parámetro que tenemos aquí y se puede generar un craqueo en esta columna de fraccionamiento. Los rubros o productos que obtenemos después de la refinación del petróleo son los siguientes: gas de refinería, éter de petróleo, gasolina, querosén, gasoleo, aceites lubricantes, fuel y asfalto. Dentro de estos parámetros del proceso de refinación del petróleo, el más importante o más resaltante para ellos es el equilibrio líquido-vapor. Este parámetro depende fundamentalmente de las variables del proceso, es decir, de los valores numéricos. Para concluir, es importante que se cumplan con cada uno de los parámetros para así obtener un proceso exitoso y garantizarle al consumidor un producto de calidad. El proceso de refinación del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comercializables. El petróleo, una vez en la refinería, es almacenado en depósitos de gran tamaño, separando generalmente lo crudo en función de su contenido en azufre, al igual que en otros procesos de tratamiento. En función de la demanda del mercado en un momento dado, se trata primero el crudo de bajo contenido en azufre antes de pasar a tratar el crudo de alto contenido en azufre para evitar la contaminación de los productos salidos de cada tipo de crudo. Los productos resultantes están relacionados directamente con las características del crudo procesado. La mayor parte de los productos destilados se convierten posteriormente en otros productos más utilizables, cambiándole su forma y estructura de las moléculas de su hidrocarburo a través del rompimiento, cracking, reformado y otro proceso de conversión. En cuanto a las características de la materia prima del petróleo, posee el carbón, el petróleo y el gas natural. El carbón se extrae a través de minería, el petróleo y el gas natural a través de perforaciones del subsuelo. Estos reciben el nombre de hidrocarburos porque poseen cantidades de carbón e hidrógeno. Los hidrocarburos a su vez se dividen en dos tipos, acíclico y cíclico, pero no toda la materia prima se compone de hidrocarburos, sino que también suele contener unos pocos compuestos de azufre y oxígeno. La consistencia del petróleo varía desde un líquido tan viscoso como la gasolina hasta un líquido tan espeso que apenas fluye. Por lo general, estas pequeñas cantidades de los compuestos gaseosos se disuelven en líquido cuando la pequeña cantidad de estos compuestos son mayores. Y el yacimiento del petróleo se asocia con el depósito del gas natural. Hola amigos, voy a hablarles sobre la refinación del petróleo y el impacto ambiental. El crudo contiene miles de compuestos orgánicos diferentes que varían dependiendo de la procedencia del mismo. La mayoría de los compuestos que se encuentran en el petróleo son hidrocarburos que llegan a componer entre el 50 y el 98% de su composición. La producción del petróleo
Gas asociado y derivados involucran un conjunto de actividades y procesos complejos que consecuencias sobre los ecosistemas, afectando la calidad del ambiente y de la vida de las poblaciones que viven o laboran en las áreas de influencia de las instalaciones de esta industria. Los procesos de refinación utilizan y generan una enorme cantidad de químicos, muchos de los cuales son liberados de las refinerías en forma de descarga de emisiones, desechos sólidos y agua contaminada. Los contaminantes característicos generados son componentes orgánicos volátiles, monóxido de carbono, ácido sulfuroso, óxidos nitrosos, partículas de amoníaco, sulfatos de hidrógeno, metales, ácidos y numerosos componentes tóxicos orgánicos. Debido a la generación de los gases referidos, los procesos de refinación causan un impacto en la atmósfera. Estas incluyen fugas de constituyentes volátiles presentes en el petróleo, emisiones de los quemadores de combustibles que se utilizan en los calentadores. Las aguas superficiales y subterráneas pueden verse afectadas por las descargas de aguas contaminadas que para el proceso de refinación puede ser agua de enfriamiento, aguas de lluvia, aguas de proceso y las aguas. También existen fallas en el manejo de subproductos derivados del proceso de refinación de petróleo, principalmente el azufre y el coque. Generan contaminación de agua, aire y suelo. Altos valores en las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos nitrosos. También hay un incremento en la generación de gases responsables del calentamiento global, del efecto invernadero y en sí de la afectación del clima por la emisión de diferentes gases.